Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Xavier, encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Bueno, esta es la primera vez que coincidimos y aunque he tenido varias veces la oportunidad de escucharte, porque te he seguido en algunos vídeos que has hecho con Gustavo, etcétera, y también te sigo habitualmente en LinkedIn, algunas publicaciones que publicas y que me parecen muy, muy, muy interesantes. Pues bueno, esta es la primera vez que nos vemos y la verdad es que me hace ilusión, ¿no? Bueno, el plan para la charla de hoy es comentar el libro del economista liberal Daniel Lacalle, que creo que tú tuviste oportunidad de conocerlo personalmente. Daniel Ujú. Lacalle es doctor en economía y tiene una persona con una presencia mediática muy, muy, muy importante en el entorno liberal, fundamentalmente, y además autor de diversos libros de carácter divulgativo en temas económicos que se leen con mucha, mucha facilidad. Entonces, si quieres, hoy vamos a comentar el libro de Viaje a la Libertad Económica. Y este libro está compuesto por fundamentalmente tres partes, ¿de acuerdo? Que son las que me gustaría en primer lugar repasar, si te parece bien, que es una de ellas es Despertar, la segunda es Viaje por el Mundo y después finalmente la parte que corresponde a España. ¿Te parece que las escribamos un poco por encima, de forma breve? Sí, por supuesto, pero antes de comenzar, Xavier, me gustaría, no te lo he comentado antes, que Daniel el libro me lo firmó, ¿vale? Y para los liberales y los libertarios que nos estén escuchando, ¿vale? Que tengan dudas, que se cuestionen si de verdad van por el camino correcto, voy a leer lo que Daniel me firmó en el libro, ¿no? Y Ujú. me dice, para Samuel, no olvides nunca que tenemos razón. Así que por si alguien tiene alguna duda o tiene alguna mínima incertidumbre en este tema, que sepa que tenemos razón. Está muy bien. No, no, la verdad, y la verdad es que es una dedicatoria muy apropiada, me parece súper apropiada. Y más y más porque además cuesta muchísimo mantener esa opinión ante la avalancha de opiniones totalmente contrarias, ¿no? Por A eso lo todo, a lo decía, que por eso lo pensamos. decía. Muy bien. Pues si quieres que a lo mejor repasemos un poco los tres capítulos, un poco el Claro, sí, entorno del tú. libro donde se mueve. Por supuesto, sí, claro. Vamos comentando y diseccionándolo un poco, también sin desvelar todo lo bueno y lo que ofrece el libro, porque seguramente después de este vídeo habrá mucha gente que tendrá curiosidad por leérselo, ¿sabes? Ujú. Pues como te comentaba, el libro está formado por tres partes. Uno es Despertar, Ujú, ujú, el segundo es Viaje por el Mundo y finalmente España. Si no recuerdo mal, porque ya hace algún tiempo que lo leí, ujú, pero la parte de Despertar es un poco, él hace una exposición de ideas liberales fundamentalmente. ¿De acuerdo? Que hace que tienen por eso apellida el tema de despertar, ¿no? Que es a percibirse de la realidad de cosas que están sucediendo y que y que están ocultas o no, no están siempre, no se ponen de manifiesto entre muchos de nosotros. El segundo es un viaje por el mundo, que si no recuerdo mal, él hace una trayectoria personal por varios países donde además ha estado personalmente y donde le ha dado por temas de negocios y hace un ujú. recorrido por estos países y finalmente España. ¿Puedes comentar algún tema que te parezca relevante de esas tres partes, A ver, la Samuel? parte de despertar, que es por donde comienza, él habla un poco, a ver, sin pisar mucho el libro, él habla de dónde venía. O sea, él al final nace en una España muy Sí. intervencionista, muy ligada a la intervención del poder estatal en la economía. Y obviamente, pues, como nace ahí, igual que todos nosotros, pues obviamente los pensamientos primero, o el sistema de creencias económicas que tenemos en nuestra cabeza, por así decirlo, es más intervencionista que liberal, ¿no? Más intervencionista que, no sé, que un dejar hacer. Entonces, obviamente, va contando la relación que tiene con la economía desde que era estudiante hasta que después ya pasa al sector privado, ¿no? Entonces esa etapa es muy buena y el lector y cualquiera que nos esté escuchando se va a sentir inmensamente identificado porque yo creo que ese viaje, ese viaje a la libertad económica desde el despertar, lo hemos hecho todos, ¿no? O sea, nadie ha nacido libertario en España, o sea, muy difícil que, bueno, a lo mejor mi hijo, no sé, a lo mejor puede que nazca que se sientan libertarios cuando sean mayores, no lo sé, yo no los contestaré, pero es verdad que en España cualquier persona que tenga entre 30 40 50 años, obviamente sentirá muy suyo ese relato que cuenta Daniel. Así que la verdad es que es una de las partes del libro que más me gustan por eso, ¿no? Porque es una parte con la que creo que todos vamos a conectar con el libro y con la que ya es muy fácil seguir bebiéndotelo, ¿no? Sí, además es un libro que se lee muy fácil, que Ujú, no es entretenido, que a veces algunos libros, digamos, de carácter económico,
puede ser pues Más técnico, más tedioso, sí. más farragosos de leer, que a veces cuestan más y dices, ostras, tienes que releer una página 3 veces para poder Sí. entenderlo. En cambio, los libros de Daniel en general, yo creo que este también es un buen ejemplo, se leen con Mm, mucha facilidad, son sí. entretenidos, se pueden leer de una tacada y además no se te hace en absoluto pesado, ¿no? Mm, Eh, Samuel, en lo que respecta a la trayectoria de que están siguiendo muchos países occidentales, recientemente leí, no recuerdo dónde, que Japón viene a ser un poco como el canario en la mina, ¿no? La economía japonesa ya muchos años estancada, con una natalidad bajísima, como la nuestra, o incluso peor, y una sí. intervención muy amplia del Estado en la economía, ¿no? Llegando a la participación del Estado en acciones de compañías que cotizan en bolsa, cosa que hoy justamente parece que sea casi casi coincidencia, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, efectivamente las participaciones se han efectuado hace poco por parte del Estado español, ¿no? En algunas compañías. Aparte de la enorme compra de deuda pública que lleva el Estado japonés, que ahora está, si no recuerdo mal, por encima del 200% del PIB, ¿no? Entonces, Mm. respecto a eso, ¿qué crees? ¿Crees que este es el camino que nos espera en España y otros países de la Unión Europea, como Portugal, como Italia, como Francia? ¿Qué opinión te merece eso? A ver, no es que no es el camino que nos espera, es que ya estamos en ese camino. O sea, que eso recalcarlo y después también decir que la gravedad de lo de Japón es muy gorda. O sea, no es que nos. Porque cuando habla en términos del PIB, a lo mejor la gente se pierde, ¿no? Ujú. Pero es que la deuda que tiene Japón es 24 veces mayor a sus ingresos fiscales. Es como decirle a una familia que los gastos que tiene son 24 veces lo que generan en ingresos. O sea, eso cualquier familia, vamos, estaría en la quiebra, cualquier empresa. Es que no llegaríamos a 24 veces, llegaríamos a 3 veces. O sea, no se podría superar el umbral. O sea, el llegar a 24 veces la deuda, tu ingreso, vamos, ese indicador es, vamos, es que es demoledor para darnos cuenta de la situación que atraviesa Japón y de lo que tú decías de que nosotros vamos por ese camino, porque España ya tiene alrededor del 110-120% del PIB, Italia un poquito, un poco más, Un poco más. Portugal creo que está un poco por debajo, pero al final la medida de la Unión Europea pues ronda eso, bueno, Alemania ya tiene el 60% de la deuda sobre el PIB y es un país que decimos que es serio. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ya me parece que Daniel en una de sus conferencias contaba que a la hora de escribir el libro le decían que, o sea, ya se hablaba de colapso económico cuando algún país latinoamericano tenía un 40% de deuda sobre el PIB. Colapso financiero, ¿eh? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final el discurso va cambiando para que, bueno, va cambiando. Lo van metiendo con calzador el discurso de que hay que gastar más y que de una crisis se sale gastando. De hecho, de todas las crisis que hemos tenido, la del año 82, del 87, 96, el 2001, 2007, todas esas crisis, al final hemos salido más endeudados, que debería ser lo contrario, ¿no? Deberíamos aprender la lección y ya que vamos por un camino, muchas veces darnos cuenta de que ese camino no funciona y cambiarlo, ¿no? Pero este libro, de hecho, habla de eso, de que Sí. muchos países, en concreto del que hablamos, Japón, Ujú. sigue repitiendo soluciones mágicas que avalan a economistas como Paul Krugman, Joseph Stiglitz, que es gastar más, gastar más, gastar más, teniendo de referencia a Keynes, a John Maynard Keynes. Pero claro, es como si abren el libro de Keynes y solo leen la página en la que dice que hay que gastar, pero Keynes en una de sus obras dice que hay que ahorrar en tiempos de bonanza y que los impuestos también deben bajarse en algunos casos, entonces, pero eso no lo leen, ¿no? Entonces, bueno, con lo que decías de Japón, respecto a Japón, no es que vayamos a ese camino, sino que ya estamos en él. Sí. Sí, sí, coincido plenamente contigo. Yo creo que Japón está un poco más avanzado, por decirlo de alguna manera, ha recorrido algunos pasos más, pero que vamos, que le vamos a la zaga. Hay una cosa Mm, interesante que has dicho, que es que comparar el tema de los ingresos fiscales con la deuda, porque normalmente se hace la deuda respecto al PIB y eso al final es, digamos, te da una lectura que no es muy correcta, porque al final son medidas que no, o sea, la medida correcta debería ser pues los ingresos fiscales respecto a la deuda y no se hace así, normalmente se compara con el PIB, con lo cual siempre ese ratio, digamos, es un poco más engañoso, ¿no? Y lo has comentado bien, que al final la manera de verlo es ese 24 veces los ingresos fiscales, ¿no? Y eso sí que te da una idea mucho, mucho más ajustada del tamaño de la barbaridad, ¿no? Yo creo que mm, esa es la manera de medirlo y muchas veces no se hace, ¿no? Samuel, en la parte que dedica Daniel Lacalle al viaje por el mundo hay un capítulo que está dedicado a Argentina. Y me parece que es muy interesante que nos detengamos aquí porque efectivamente yo creo que Argentina está en boca de todos, bueno, en boca de muchos, tanto los que están a favor de lo que está sucediendo como los que están en contra de lo que está sucediendo. Y si te parece, nos podríamos detener aquí un momento y
y comentar un poco qué te parece lo que está sucediendo en Argentina, que los cambios que está intentando impulsar Javier Milei desde la presidencia. ¿Qué opinas al respecto? A ver, Xavier, en este apartado me gusta mucho que lo hayas recalcado porque Argentina es un claro ejemplo de que las soluciones mágicas no funcionan y que cuando se cambia de dirección y humildemente se reconoce que una medida no ha sido efectiva, pues las cosas cambian. O sea, 2 más 2 son 4, o sea, no puedes sumar 5 nunca. Entonces, ya hay un ejemplo muy claro de lo que vamos a decir, de lo que estamos diciendo nosotros aquí. La ley de los alquileres. Sí, En Argentina los alquileres estaban intervenidos como en cualquier país socialista, ¿no? Con cualquier país que intervenga ese mercado, ¿no? Javier Milei desreguló esa ley, la quitó de en medio y ya hay institutos económicos en Argentina y hay institutos económicos a nivel mundial que hablan del impacto que ha tenido y que los precios ya han bajado. O sea, ya los precios del alquiler en Argentina han bajado cambiando esa medida. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Ya no solo en Argentina o en Francia o en Alemania, si una medida o una política económica no te está dando resultados cada vez que la empleas, cada vez que la ejecutas, ¿por qué no se cambia? O sea, ¿por qué no reconocemos que eso no funciona? Obviamente habría que quitarse la venda y las gafas ideológicas, habría que quitárselas, pero la cosa es que simplemente con un cambio ya se ha visto el impacto que genera en la economía, ¿no? O sea, Daniel Lacalle tiene razón en que tenemos razón, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, Argentina ahora mismo va a experimentar 2 años muy duros. De hecho, Javier Milei ya lo dijo en su campaña, lo dijo en la toma de posesión, dijo que ahora esperaban unos meses, incluso un año, bastante duro en que la inflación iba a seguir acuciando, en el que obviamente el paro a lo mejor iba a hacer mella y demás indicadores económicos iban a ser negativos, pero que al final eso iba a tener unos brotes verdes. Es como poner ejemplo un hombre que padece cáncer, Xavier. ¿Cómo se llama? sí. La quimio es dolorosa, pero al final puede hacer que salve la vida, ¿no? Pues Javier Milei ponía ese ejemplo y decía que Argentina era ese enfermo. Y que ese enfermo, podemos ser cualquiera economía occidental, que cree que no va a pasar ese cáncer, ¿no? Pero no es que vayamos a pasarlo, pero que podemos estar cerca, así que ojo. Sí, a mí resulta cuando menos. Has comentado dos cosas muy interesantes. La primera de ellas eh, es el tema de cómo revertir una situación que lleva muchos decenios gestándose. Es Hace decir, siglos. revertir una situación de la economía de un país que ha tenido esas políticas durante muchísimo tiempo y Mm. revertirla en poco tiempo es prácticamente imposible. Es decir, aunque ya hay cosas que está sucediendo y algunos cambios que ha podido impulsar, como la ley, que esta ley que has comentado, para reformar el tema de los alquileres, el control de precios de alquileres. Y ya eso ya ha manifestado ya pues resultados positivos. Es increíble cómo ya se le está criticando, como diciendo que bueno, que la inflación es por culpa de él, ¿no? Que acaba de aterrizar, como quien dice, no le han dado ni los 100 días de gracia, ¿no? Bueno, no sé si habéis cumplido los 100 días o no, pero vamos, si os ha cumplido, tampoco es que tenga mucho margen para revertir en tan poco tiempo todo lo que ha sucedido durante todos estos gobiernos anteriores, durante tantos y tantos años, que han impulsado ese tipo de políticas. Esa es una de las cosas que quería comentarte respecto a lo que has indicado. Y la segunda cosa que me parece muy interesante también es el tema de las medidas de las políticas, ¿no? Y es un tema que siempre está ausente en cualquier debate. Es decir, se impulsa una medida, pues, se regula una ley, se regulan los alquileres o se implanta cualquier. Y nunca, 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 nunca parece que tengamos que rendir cuentas de aquello que se ha implantado, ¿no? Parece que sea como, bueno, se ha hecho y ya se ha acabado el trabajo, ¿no? Es decir, se publica la ley, se publica en el BOE, etcétera, etcétera, y todo el mundo la jalea, ¿no? Bueno, sobre todo a aquellos a los que beneficia. Pero después, cuando pasa un tiempo, 6 meses, un mes, 8 meses, 10 meses, un año, nunca se rinde cuentas de qué ha sucedido, de si aquellos efectos han sido positivos, eran los esperados, o efectivamente no va a serlo. A esto me voy al tema de regulación de alquileres. Aquí en Cataluña es incluso peor. Entonces, bueno, ya no solamente están intentando regular los alquileres, sino también van a regular los alquileres turísticos, es decir, toda la fuga que ha habido de gente que tenía su piso en alquiler normal, digamos, de larga duración, pues por el tema de las restricciones eh,
vía ley, Vale. pues se está moviendo al mercado digamos, alquiler de temporada y ya dicen que van a regular el alquiler de temporada, con lo cual al final dices, bueno, pues es que si estáis matando la oferta, si vais a matar la oferta, ¿qué queréis que haga la gente? Es decir, gente que se ha endeudado, que además tiene muy poca seguridad jurídica respecto, por ejemplo, al tema de ocupaciones, al tema de impagos, al tema de familias que son declaradas vulnerables y todo este tipo de cosas, y al Ujú. final resulta que, bueno, estás cargándote la oferta. Si estás cargando la oferta, es imposible que te van a bajar los precios. Pero bueno, eso parece que vende muchísimo y la gente lo compra, pues, de una forma, voy a decir, pues casi casi irracional, ¿no? Pero bueno, De hecho, Xavier ya ESADE hizo un sí, informe, correcto, hizo un correcto, estudio en el que plasmaba que correcto. la oferta se había mermado con respecto a la que había antes por culpa de la legislación que hubo en Cataluña. Simplemente apuntarlo, era simplemente apuntarlo. Totalmente correcto, sí, sí, lo estuve revisando, lo publicaron, pero bueno, parece que ese tipo de cosas no tienen ninguna importancia, ¿no? Se haga caso omiso, ¿no? Pero es que no solamente caso omiso al tema, al estudio de SADE, o sea, hay muchísima literatura, el Banco de España publicó varios informes de hace Sí, ya sí. tiempo, hay muchísima literatura económica que aboga no impulsar políticas de restricción de oferta, es decir, de matar, de control de precios, ¿no? Sobre la oferta de alquileres. Y hay experiencias históricas las que se quieran y más, pero nada, o sea, eso se ignora soberanamente. O sea, los políticos se la trae prácticamente al pairo lo que diga la historia económica o cualquier experiencia que pueda ser aplicada igual. Es decir, Mm. se impulsa esa ley, se colman las necesidades de una serie de personas o una serie de grupos de interés. Y que los resultados vayan a ser negativos, pues bueno, eso no parece que interese a nadie, ¿no? Pero bueno, Mm. en fin. Am, Daniel Lacalle hace un recorte por varios aspectos como menor gasto político, menores impuestos y el paro y la creación de empleo en el capítulo que corresponde a España. El tema del empleo me parece muy, muy importante. Yo creo que es un tema que parece que no tenga importancia, es decir, solamente nos volvemos al tema del empleo y al tema del paro de cuando en cuando, y yo creo que es un problema, bueno, es un problema y ha sido un problema histórico y endémico en España, ¿de acuerdo? Yo creo que poca duda hay sobre ese tema. ¿Tú qué opinas al respecto, Samuel? Pues a ver, ya tiene Daniel Lacalle, aparte de este libro, tiene otro dedicado al mercado laboral y al empleo. De hecho, se llama Acabemos con el paro. Ujú. Y la verdad es que es interesante también la mención que hace en este libro del tema del empleo, porque en España es que tiene un grave problema con el empleo. El mercado laboral es uno de los más rígidos de Europa. La legislación laboral impide en muchos casos una flexibilidad que haría que el empleo fuera de mayor calidad y mucho más productivo. El tejido empresarial que tenemos de pymes y autónomos, lo que hace que las empresas obviamente sean menos productivas, porque ahí va un dato, para que una empresa, o sea, para una pyme alcanzar el negocio de una empresa de más de 250 trabajadores, hacen falta más de 1000 pymes. Es O una sea locura. que es increíble. O sea, más de 1000 pymes hacen falta para alcanzar el negocio que una sola de 250. Por lo tanto, la productividad no es alcanzable y obviamente eso merma un poco la productividad de la economía y obviamente como consecuencia de ello los salarios, ¿no? Los salarios en España son bajos, primero por el tan enorme paro que tenemos, que hace que la productividad sea más baja. Obviamente hay 3 millones de personas que no están produciendo y que no hacen que la tarta se produzca antes de lo que se debería. Y después, pues, obviamente, el tejido empresarial que cuando llega una crisis, cuando llega un momento, llegan mal dadas, obviamente, pues el tejido de autónomos y de pequeñas y medianas empresas se lo lleva por delante una crisis antes que una gran empresa, ¿no? Por lo tanto, pues eso lastra un poco nuestra economía y nuestra productividad, pero aún a pesar de eso, creo que España siempre se ha repuesto bien, a pesar de los gobiernos que ha tenido, y yo creo que España es un gran país, aún a pesar del gobierno. Sí, el tema del paro es un tema endémico. O sea, Mm. yo que ya llevo Sí, mucho la tasa tiempo. media de paro en España es un 17% del año 1980. O sea que... Sí, sí, y siempre, digamos, lo que es increíble es que no se haya, que después de tantos años se considere que es algo prácticamente, casi te diría cultural, ¿no? Mm. Que no haya ningún gobierno que ha sido lo suficientemente valiente como para abordarlo de frente, ¿no? Hay una cosa curiosa que comentaba Juan Ramón Rayo, no sé si recuerdas uno de los vídeos que sacó con el tema de la reforma laboral que impulsó Yolanda Díaz. Y una de las cosas que no tocaron fue la reforma que hizo el PP creo que fue en el 2015, ¿te recuerdas? 2012. El 2012, perdón. Y eso, curiosamente, no lo han tocado, ¿no? Esa parte, justamente esa parte, no la tocaron.
Y Bueno, eso también fue lo... La Unión Europea también le puso restricciones a la hora Ujú, de cambiar la reforma laboral porque es una de las cosas, una de las pocas cosas que funciona en España. Después podemos entrar cómo ha funcionado, qué impacto pudo tener o no, pero es una de las cosas que funcionó. Entonces la Unión Europea, teniendo los ratios de deuda, de déficit y tal que tiene España, pues obviamente les pone una serie de normativas y con respecto a las pensiones primero y después con respecto al mercado laboral. Entonces, si hubiesen tenido carta blanca, lo hubiesen cambiado, claro. el tema del paro es un tema, un gran peso que arrastramos, que siempre se lleva, se nos lleva mucha productividad por delante, que además tiene un coste social impresionante, que tiene Mm. consecuencias muy negativas para el país. Pero bueno, parece que no esté nunca en el momento político, ¿no? Es decir, que bueno, que si hay, por ejemplo, ahora, si no recuerdo mal, un 30% de paro juvenil, pues que eso sea la cosa más natural del mundo y que no haya que hacer nada. Y lo único que se impulsan son políticas de formación, que al final los grandes beneficios son los sindicatos, pero no se aborda Y que ya realmente llevan mucho tiempo aplicándose y que la solución no. Al final, no. Xavier, todo el mundo acierta en el diagnóstico. O sea, Mm, incluso los sindicatos escuchan lo que dice, el diagnóstico todo el mundo acertamos. Pero después en donde se falla estrepitosamente es las soluciones. Que ellos intentan aplicar soluciones mágicas, como dice Daniel Lacalle en el libro, que al final o sea, conducen al mismo viaje que ya he emprendido antes. O sea, esas soluciones ya se han tomado. ¿Por qué se espera un resultado distinto haciendo las mismas cosas? Pues esa es la gran cuestión que Daniel intenta resolver en el libro. sí, sí, correcto. Sí, sí, este tema con este tema no agotamos todo lo que el libro saca, me parece más relevante porque el tema del paro me parece un tema escandaloso y porque generalmente ocupa poco espacio, excepto cuando tenemos 4 millones de parados, ¿no? Entonces sí que parece que sea una cosa que nos tengamos que preocupar, pero cuando tenemos las cifras normales, que siempre son anormales con respecto a Europa, y no anormales respecto a Alemania, sino anormales respecto a otros países con economías que pueden ser comparativas, ¿no? Como Italia, incluso con Grecia o con Portugal, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay y no hay mucho más al respecto. Eh, Samuel, si quieres, para acabar un poco, si te parece, me gustaría que destacases algunas cosas que te han gustado del libro, que podamos comentar a aquellos que tengan interés en leerlo y cosas que tú quieras mencionar que te hayan gustado especialmente y que A creas que mí son buenas. personalmente, una de las cosas que más me gustó del libro es el cómo cuestiona todo lo que él creía, o sea, y todo en lo que se basaba la economía neoclásica, la economía al final con la que él se crió, ¿no? Su padre decía que tenía una gran biblioteca en casa, que pues al final leyó gran parte o muchos de los libros que tenía su padre, tal. Al final se crió con economistas neoclásicos, economistas pues de estilo de Samuelson, Ujú, estilo, pues a ese estilo de corriente de pensamiento y que cuando fue capaz de cuestionar, de preguntarse, de investigar, de tirar un poco del hilo del pensamiento, de lo que es cuestionar la economía, descubrió otra fuente de pensamiento, descubrió que hay más allá de la socialdemocracia, que hay más allá del camino que siempre hemos vivido, ¿no? Por eso el libro se llama Viaja a la libertad económica, ¿no? Porque es como viajar a un sitio que no existe, bueno, a ver, existe, como a un ideal que muy pocos ponen en práctica. Y digo ideal ujú. porque gran parte de políticos durante la época en la que se escribió el libro, que fue 2013. El libro se publicó en el año 2013, en un año en el que ya había muchas manifestaciones en contra de la malvada austeridad, del austericidio que estaba sufriendo España. Sí, Y él lo pone con un ejemplo de una persona que está en una piscina. Claro, si tú estás en una piscina con el agua casi por la nariz, si suben un poquito el agua, cualquier persona diría, saca agua de la piscina, ¿no? Que no me ahogo. No, pues lo que decían este tipo de manifestaciones no era eso, era que tú subas, tú tú saca la cabeza, no, pero en vez de seguir endeudándonos más, en vez de seguir teniendo un déficit tan alto, vamos a vaciar el agua de la piscina. Pues no, la solución era sacar más la cabeza. Entonces, claro, ¿cómo puedes decir que hay austeridad cuando recortas un déficit de un 11% un 7% de déficit? O sea, en lugar de gastar 110.000 millones de euros más de los que ingresas, gasta 70.000 millones de euros más de lo que ingresas y a eso se le llama austeridad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el libro
aparte de ser bueno en economía, y yo creo que la clave del libro y el punto es cuestionar todas las creencias económicas que una persona puede tener y ponerte encima de la mesa una alternativa. Ya tú, con tu conciencia, con tus creencias, asimilarla o no, o ver si es buena o no. Pero la verdad es que el viaje tan grande que hace por diferentes economías, por sus diferentes sistemas económicos, qué impacto han tenido esos sistemas y qué impactos no han tenido. O sea, es como te pone todo para decir, mira, esto es lo que yo he descubierto, ¿no? Que es este libro y según este descubrimiento, ya tú créate una opinión, ¿no? Entonces a mí, la verdad es que me hizo cuestionarme muchas cosas, Sí. me hizo aprender muchas otras tantas Ujú. y sobre todo no sobre ideas o ideales, sino cosas palpables que han pasado en economías como Suecia, como Sí. Alemania, como Japón, como Argentina, como Venezuela. O sea, hace un repaso a distintas economías de distintas índoles, más industriales, menos industriales, más enfocadas a servicios, con más paro, con menos paro. La verdad es que es un libro súper completo para aprender economía, de verdad. Muy bien. Pues sí, Samuel, la verdad es que lo has agotado bastante porque no, no encuentro mucho más que decir. Yo creo que tienes razón y que el libro se lee, además, a base de todo eso se lee fácil, que no requiere una gran comprensión de temas económicos y que te da una perspectiva muy amplia de todo lo que hemos comentado, ¿no? Y que al final pues redunda en lo que es libertad económica. Yo creo que hay una cosa muy importante de la que has comentado, que es el tema de ser capaz de cuestionar muchas de las convicciones en las que muchos nos hemos criado. Y yo creo que te sucede lo mismo. Yo conozco mucha gente que también le ha sucedido. Y bueno, pues que creces joven, digamos, siendo socialista, o sea, cuestionando a las compañías, diciendo bueno, que el dinero hay que subsidiar a muchos grupos de interés, que hay que ayudar aquí, que hay que ayudar allá, que el Estado es un gran benefactor de todos nosotros, ese tipo de cuestiones que muchas veces pues son las ideas con las que te crías de joven, ¿no? Y eso bueno, realmente es así y eso me ha sucedido a mí. No soy el único, porque hay mucha otra gente que también le ha sucedido y después lo ha manifestado, pero que yo creo que un libro como este te ayuda a intentar ser autocrítico con esas ideas que además machaconamente se repiten y que parece que sean pues dogmas incuestionables y que no haya manera de rebatirlos, ¿no? De ninguna manera. Entonces yo creo que el libro ayuda mucho en eso, aparte de que se lee muy bien y es muy sencillo. Pues yo lo daría aquí por terminado, si te parece, Samuel. Me ha gustado Seguro. mucho hablar contigo, espero que podamos coincidir en breve con otro libro y nada, pues seguimos. Será un placer estar contigo, Xavier. Saludos.